Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana Salgado, directora de la Fundación Academia Nacional de Oboe. En nombre de la Academia quiero agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros conectados una vez más, como todos los sábados, a nuestra programación. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante sobre ornamentación francesa con el maestro Julien Fauré, a quien le agradecemos muchísimo su valioso aporte con este tema tan interesante. Estamos en un ciclo de conversatorios, clases magistrales y grabaciones llamado El encanto del oboe, tejiendo redes para formar. Este hace parte de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Bueno, veo que se están conectando más personas. Lo que vamos a escuchar hoy por parte del maestro, entonces él va a hacer primero una exposición del tema, va a estar hablando, una conferencia sobre el tema, nos va a dar ejemplos, bueno, vamos a aprender muchísimo. Lo que les vamos a pedir es que por favor tengan todos cerrados sus micrófonos. A lo último, cuando el maestro termine su exposición, su conferencia sobre el tema, entonces vamos a poder hacer todas las preguntas que tengamos, todas las preguntas que queramos hacerle al maestro. Les voy a pedir que las vamos poniendo, vamos pidiendo la palabra en el chat y yo voy dando la entrada a cada uno para que puedan pues realizar sus preguntas. Bueno, ya no siendo más el preámbulo, quiero dejarlos con el maestro Julien Fauré. Te saludo, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y adelante. Ok, gracias, Rosana. No, para mí es un placer estar aquí y os saludo el gesto y el esfuerzo de la academia. Y gracias, Rosana, por todo, Adriana y Daniela. Eh, entonces, sí, yo creo que es muy interesante poder tratar de hablar de asuntos de, digamos, de música antigua, como se llama, eh, en cualquier plataforma, digamos, o con cualquier institución. Es chévere hacer este vínculo, ¿no? Porque creo que hay una desconexión fuerte entre el mundo de la música clásica tradicional y, digamos, la interpretación histórica, que estamos siempre un poco separados. Entonces me alegra poder hacer esa charla sobre un asunto bien agudo y que me gusta mucho, que es la ornamentación francesa. Entonces, la ornamentación francesa, el asunto que voy a tratar hoy es sobre todo del siglo XVIII, de los años 1700 hasta 1750 más o menos, el barroco, digamos, el centro del barroco y el barroco tardío, porque es el momento que tenemos lo máximo de fuentes explicativas, que los compositores y los teóricos empiezan cada vez más a escribir tratados y que digamos que el lenguaje se desarrolla también mucho más, ¿no? En sutileza y en complejidad. Entonces, este va a ser el periodo, con compositores como François Couperin, Monteclair, Leclerc o Tuter, esa gente que tal vez no muchos conocen. Eh, bueno, la ornamentación, en términos generales, igual es un tema que está presente en la música desde siempre, ¿no? Desde el medioevo hay colecciones del siglo XIII y XIV que relatan disminuciones sobre obras ya conocidas. Eh, y en el barroco, obviamente, hay mucha ornamentación, que sea en Italia o en Francia. Y después, en clasicismo también, en romanticismo, pues Beethoven era improvisador, Liszt después, y hasta el siglo XX que sí, la improvisación y la ornamentación siempre están presentes en la música, ¿no? Cómo enriquecer la música, cómo enriquecer algo, una partitura y darle su toque personal, ¿no? Eso siempre estuvo presente y claro, en los franceses del barroco está mucho también. Voy a hacer una breve introducción sobre la ornamentación en Italia en el siglo XVII, que realmente es el momento que se desarrolla mucho lo que llamamos el arte de la disminución y que se multiplican los tratados. Eh, por ejemplo, el primer tratado que tenemos en 1535 de Silvestro Ganassi, que se llama La Fontegara,
ya es el primer tratado importante que muestra qué es el arte de la disminución. La disminución sencillamente es disminuir los valores rítmicos de las notas para poder incluir más notas, digamos. Por ejemplo, si tenemos blancas y disminuimos el ritmo en negras, vamos a tener dos negras en lugar de una blanca, lo que ya es una especie de ornamentación. Les voy a compartir pantalla para empezar a mostrarles unos extractos escritos de esto. Listo, creo que ya está compartiendo. No sé si ven, si me pueden confirmar que esté bien compartida. Sí, ya Ok, se está viendo, sí. súper. Y yo veo que hay conocidos míos en la conferencia, entonces, los saludos. Entonces aquí un ejemplo del tratado de Canasi, que tenemos redondas aquí. Entonces tenemos do, redonda, re, mi, fa, y abajo hay la línea de explicación de la disminución, ¿no? Que sería... Ahí ya tenemos un ejemplo de disminución. El tratado es muy complejo, hay muchas hojas y es como un poco exhaustivo en las maneras de pasar de una nota a la otra, pero vemos que en general es muy conjunto, ¿no? Eso es muy... La música en la época aún es muy vocal, la música instrumental está apenas naciendo, entonces las disminuciones en general son muy conjuntas, ¿no? No hay saltos muy grandes de intervalos porque hay que ser para cantantes sobre todo, ¿no? Eh, y luego, en 1620, un tratado muy importante de Rognoni, que vamos a mirar porque ahí tenemos como una especie de primera tabla de ornamentos, que ahí está, y que nos va a servir para la ornamentación francesa después, que hay ciertas influencias. Eh, por ejemplo, una ornamentación que nos interesa es esta, del acento. Eh, ¿Y el acento en qué consiste? Aquí hay ejemplos. Es en una redonda, tres tiempos de la nota real y al último momento subimos de un tono para subir a la nota superior, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el acento, ¿no? Eso es una manera de pasar de una nota a la otra, un poco más artística, y digamos que se puede comparar a la escapada, ¿no? En términos modernos de armonía, sería como una escapada. Lo que nos interesa en esta tabla también, tenemos el grupo doppio. Es decir, que es como, aquí lo miramos, es como un trino con terminación finalmente. Sino que en la época aún no era ligado, no era una fórmula representada por una cruz, sino que se escribía tal cual así, con todas las notas. Y el último ornamento que nos puede interesar pensando en la música francesa, en lo que va a seguir, es este, de cómo empezar una nota. Entonces aquí tenemos un sol redondo y lo que llaman intonatio, es decir, es como una especie de doble apoyatura. En lugar de arrancar desde el sol, yo hago, ¿sí? Eh, bueno, y después ahí hay ejemplos también de disminución, ¿sí? Con muchas notas negras, pero eso es más el estilo italiano, digamos. Esa tabla son lo que se llaman las gracias, son ornamentos para unas notas, ¿no? Para una nota específicamente, un ornamento para darle gracia, ¿sí? Eso es lo que se acerca más a lo que vamos a ver en la ornamentación francesa. Eh, vamos a mirar un ejemplo de Botticelli, eh, de disminución de una canción de Palestrina. Eso era un poco como Botticelli era contemporáneo de Rognoni, es decir, principio del siglo XVII, y los compositores en esta época, pues, un poco como los de jazz ahora, que tenían como estándares de jazz, músicas, melodías muy conocidas, y cada uno improvisaba sobre ellas con su estilo y su estética, y hacían lo mismo en la época, ¿no? Improvisaban mucho, pero empezaron a escribir tratados y
a escribir sus improvisaciones, digamos. Y entonces Bovicelli, ahí tenemos un ejemplo muy lindo de la canción que se llama Yo son Ferito de Palestrina. Aquí arriba es la línea de canto de Superius de la canción original, ¿sí? Que es... entonces, muy sencillo, pero era 4 o 5 voces. Eh, y Bovicelli abajo escribe su ornamentación, su disminución. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el primer la redonda empieza con un intonaccio que vimos antes con Rognoni, ¿no? Aquí. En lugar de arrancar con el la directo va a ser una intonaccio aquí. Eh, y después aquí podemos mirar un acento, ¿no? Lo de la escapada que vimos, ¿sí? Eh, aquí tenemos una pura disminución, una escala de este re para subir al mi bemol aquí arriba, ¿sí? Como que hace extiende la melodía de una octava, ¿sí? Eh, y aquí también lo mismo. En este do, él lo transforma en do, re, mi, do, con una especie de doble acento al final. Entonces les propongo escuchar esta primera frase. Les voy a poner una grabación con el corneto que va a cantar la voz ornamentada, que va a tocar la voz ornamentada. Entonces yo creo que compartí audio. Ojalá funcione bien. Y es una interpretación de Bruce Dickey, un cornetista reconocido. Pues ahí les pongo el audio. Listo. Eso era un primer ejemplo de ornamentación italiana. Eh, y sí, ahora quisiera hablar un poco de Jean Piclus, que era de la misma época, principios del 17, pero que ya era francés, ya nos acercamos al tema. Eh, en 1623 publica unos himnos de iglesia para tocar en el órgano, con sus fugas y intercares en el canto llano. Entonces, eso es muy interesante. Es una colección de piezas de órgano para acompañar a la misa. Eh, y aquí tenemos dos etapas, digamos, en el proceso creativo de ornamentación. La primera, que es una etapa más compositiva, que es utilizar el canto llano que está ahí, por ejemplo, de Ave María Stella, que está ahí en el bajo, que normalmente se canta, pues, como muy vocal, muy seguido, pero él lo plasma en redondas para hacer un trabajo contrapuntístico de composición. Y sobre este canto llano, él va a componer por arriba una fuga o un ricercare, que significa recherche, que es como búsqueda, que es como ¿cómo se llama? El papá de la fuga, ¿no? La fuga que conocemos. Eh, entonces es un primer proceso compositivo que es como ornamental, de cierta forma. Y dentro de esto, eh, él va a ornamentar sus líneas del contrapunto, ¿no? Entonces ya les ubico. Por ejemplo, con el verso 2, aquí, tenemos un ricercare con el tema aquí. Y la imitación aquí que entra con el mi. Y luego la tercera voz que entra aquí. Y aquí Titlus ya hace un par de disminuciones, ¿no? Como los italianos, por ejemplo, en este sitio
para pasar del mi al re, en lugar de hacer mi blanca, re, va a disminuir y añadirle tres notas, mi, fa, mi, re, con la bordadura superior. Entonces, eso ya es un rasgo de ornamentación. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, aquí está cadencia en sol, sincopadas. Normalmente aquí en el soprano tendríamos y él lo disminuye. Entonces, eso ya es como ornamentación francesa, pero digamos de principios del siglo XVII, eh, que sí, que ya existe, digamos, en este país. En un momento voy a reubicar esto. Y último ejemplo de música italiana, antes de entrar en el asunto de la ornamentación francesa, digamos, en este país. Ejemplo de Corelli, que es un compositor, digamos, eje entre el siglo XVII y XVIII, que publica su opus 5 de sonatas en 1700 y que sale editado con una ornamentación escrita a la manera de Corelli. Entonces, aquí tenemos la línea de violín principal, aquí tenemos el bajo que acompaña y arriba es la línea de ornamentación. Entonces, claro, se ve la influencia de la disminución aquí en esas fusas con sí, muchos ritmos rápidos y ya se ve unos cruces que representan los trinos, que ya son como ornamentos para ciertas notas, ¿no? Que los franceses utilizan mucho después. Les voy a tocar solamente para que escuchen la diferencia entre la melodía pura y luego la melodía ornamentada. Muy sencillo, pero muy bonito. Y después, la versión ornamentada. Entonces, mucho más florecido y mucho más interesante de cierta forma, ¿no? Digamos que tocar la versión sencilla, eso sería un poco raro, ¿no? Se supone que el intérprete o toca la versión de arriba o la ornamenta a sí mismo abajo. Listo. Pues después de haber hablado de todo esto, entramos en el asunto que es ornamentación francesa. Entonces, la ornamentación francesa es un poco distinta de lo que vimos, es decir, es más se basea, digamos, sobre lo que llaman agrementos. La palabra no existe en español, pero bueno, así sería. Son los signos que tenemos, por ejemplo, de la cruz para el trino, que todo el mundo conoce, pero ellos tienen una cantidad muy grande de signos para cada ornamento, ¿no? No son tanto de ornamentar con muchas notas como los italianos que vimos antes, sino de añadir un poco de gracia y de elegancia en cada notica con los ornamentos. Agrément en francés viene la palabra gré, que significa el gusto propio, el sentimiento propio. Entonces, obviamente, pues la ornamentación francesa también tiene que ver con la inspiración y la experiencia del músico, ¿no? Es complicado plasmar reglas para explicar cómo ornamentar, sino que es tocando y cogiendo experiencia. No hay como consenso general para llamar los ornamentos. Eso es muy complicado. Ya para los franceses es muy complejo entenderse porque cada ornamento tiene varias palabras que se pueden confundir de uno a otro. Y si tienen las mismas palabras, los compositores a veces no lo identifican con el mismo símbolo, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, una tabla de ornamentos, por ejemplo, de Autotech. Aquí está abajo, tenemos una serie de ornamentos y eso es su tabla. Y tenemos, cada ornamento tiene su simbolito, ¿no? Por ejemplo, el culmón aquí
tiene este sombrerito. El accent tiene esta raya. El port de voix double tiene esta raya más horizontal. Luego el tremblement appuyé tiene, demi-cadence appuyé tiene esta cruz del trino, pero con el sombrerito por arriba, etcétera, ¿no? Entonces, eso es autotère, pero los demás tienen otros símbolos para apuntarlos. Entonces, en cada compositor que estamos tocando, pues toca revisar la tabla de ornamentos, porque si no, es complicado estar con... Ya. ¿Sí, todavía? Ah, yo creo que Aida estás con micrófonos abiertos. Estoy mirando ahí el chat. Gracias. Listo. Montclair, por ejemplo, en sus principios de música publicados en 1736, nos dice eso. Entonces voy a traducir de una vez lo mejor que pueda. Él dice así: la música, siendo la misma para la voz como para los instrumentos, tendríamos que utilizar los mismos nombres y ornamentos y convenir de manera unánime las figuras y representarlas de la misma manera. Él dice: es casi imposible enseñar por escrito la manera de formar de manera correcta un ornamento, porque la voz de un maestro experimentado es perfectamente suficiente para eso. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Entonces, él nos dice finalmente que, bueno, va a escribir su tratado, su método, pero la mejor manera de entender un ornamento es escuchando a un maestro hacerlo, ¿no? Eso es importante tenerlo en mente, porque también hay una leyenda que en música antigua tenemos tratados y que leyendo ya todo se ilumina, pero no. Al contrario, o sea, nos ayuda, pero también nos confunde a veces, y toca tener siempre este contacto con el acto musical, ¿no? Para no perderse demasiado en texto. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar un primer ejemplo de cómo suena la música francesa, cómo es, digamos, un ejemplo perfecto de cómo sonaría la estética francesa, y vamos a escuchar de François Couperin el preludio del primero concierto real, que publica en 1722. Son 4 suites de danzas que él solía tocar en la corte de Luis XIV al final de su reino, en los años 1710, y que publica una década después. La instrumentación es libre. Les voy a mostrar la partitura, que está exactamente aquí. Entonces eso, el primer concierto, el preludio que vamos a escuchar. La instrumentación es libre, es decir, que se puede tocar o con clavecín solo, con las 2 manos tocando los 2 pentagramas, o se puede tocar con una flauta, por ejemplo, y un bajo continuo abajo, y el clavecín haciendo la realización de los acordes, o con oboe arriba, obviamente, o con flauta, o con violín y flauta, o con violín y oboe. Realmente la combinación es al gusto del conjunto, digamos. La versión que vamos a escuchar es de el Concert de Nation, el grupo de Jordi Sabal, y los músicos son Alfredo Bernardini, que toca el oboe, y Manfredo Kremer, que toca el violín, y que tocan la voz superior, los dos al unísono, a la parte, se dice. Y realmente es un trabajo muy virtuoso, porque significa que todos los ornamentos que están escritos aquí, con esos signos y las notas chiquitas, les toca tocarlo de la misma manera, como si fuera un instrumentista que tocara un instrumento que tiene 2 timbres, de flauta, de oboe y de violín, perdón. Entonces realmente es muy interesante el timbre, y la versión es muy bien lograda, toca admitirlo. Entonces les voy a poner el audio. Se escuchó bien el primer audio, ¿cierto? Yo creo que compartí sonido ahí en el computador, entonces... Se escuchó bien, sí. Súper. Entonces escuchemos el primer preludio con el Concert de Nation.
Entonces, eso es un ejemplo sí, de un ejemplo muy lindo y muy representativo de la música francesa, con todos sus ornamentos, sus agréments, que traté de poner ahí en amarillo cuando la música iba caminando. Eh, entonces, sí, eso es el ejemplo para tener un poco en el oído cómo suena para los que no están muy acostumbrados. Eh, listo. Entonces, ahora nos toca un poco analizar todos esos ornamentos, entonces, agréments, para entender qué son finalmente. Entonces, eso va a ser la parte un poco más dura de la exposición, que va a tocar seguir bien lo que estoy explicando. Eh, y para eso vamos el prefacio de la tabla de Autoterre, que vimos, que en 1708 publica, que traduje y que vamos a leer al principio. Eh, entonces, es la advertencia que hay que leer antes de empezar a tocar sus suites para flauta. Y nos dice, a pesar que esas piezas estén compuestas para la flauta traversa, podrán convenir a todos los instrumentos que tocan el dessus, es decir, la parte superior, tales como la flauta dulce, el violín, el dessus viol, etc. Y el oboe es perfectamente apto para tocar esta música. Eh, unas de estas piezas podrán incluso ser tocadas con el clavecín en manera de piezas, es decir, el dessus con una mano y el bajo con la otra. Entonces funciona también muy bien como para clavecín solo si uno quiere instrumentarlo así, digamos. Entonces, aquí empieza su descripción de su tabla, ¿no? Observemos que tenemos que hacer los flattements en casi todas las notas largas y que hay que hacerlos como los tremblements y battements más lentos o más precipitados según el movimiento y el carácter de las piezas. Entonces, eso nos da mucha información. Es decir, los tremblements son los trinos, básicamente, que todos conocemos con la cruz, con la ondulación, que en música clásica y romántica también hay mucho. Y los battements son los mordentes, y los flattements es una especie de vibrato que hacen, pero con los dedos. Es decir, un dedo va a manera de ornamentar para ellos. Por ejemplo, eso es un flattement y entra y encaja en la ornamentación, digamos. Flattement significa halagar, ¿no? Entonces, la manera que tienen de nombrar ¿me están escuchando? Ahora sí te estamos escuchando. Se frenó un poquito, pero ya te vemos y te escuchamos. Bueno, ok, hubo sí, un corte, no sé. Está explicando el flattement, que Correct lo describe, y dice así, que el flattement se hace con un dedo que hay que estirar en el borde o arriba del hueco. Hay que observar que el dedo no tapa el hueco sobre el cual hace el flattement, pero bajarlo suavemente y mantenerlo arriba al final. Mantenerlo arriba al final para regresar a la afinación correcta, porque mientras estoy bajando el dedo, la afinación baja. Entonces tengo que subir el dedo al final para llegar a mi nota, ¿no? Montecler lo nombra de tremblement mineur, es decir, de temblamiento menor, si traducimos. Entonces se entiende un poco el sentido, ¿no? Esta especie de ondulación un poco triste. Bueno, podemos escuchar un ejemplo, pero vamos a seguir porque hay muchas cosas que ver. Luego tenemos el tremblement, que es el trino, que Autoterre lo mencionó. Y entonces lo mismo, el trino, es decir, que muchas veces los instrumentistas modernos, entre comillas, ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, ok. Bueno. Yo no compartí pantalla en todo el extracto de Couperin, ¿cierto? Ay, bueno, voy a... En Couperin sí estabas compartiendo.
En el Ah, pero primer ahora, concierto, sí, sí estabas compartiendo. ya, pero ahora que regresé, sí, entonces voy a compartir pantalla otra vez, un momentico. Entonces, el trino, sí, lo que llaman complemento es trino, y eso los músicos modernos, pues siempre, digamos que hay un poco de malentendidos porque cuando tocan música barroca, los trinos básicamente lo hacen, empiezan de la nota real y hacen un batimiento muy rápido. Y digamos que eso no es la manera correcta de hacerlo o no es la única, por lo menos. Pues ahí vamos a ver qué dicen los autores de la época sobre el trino. Couperin, en el arte de tocar el clavecín, 1716, nos dice que a pesar que los trinos están escritos igual en la tabla de agrementos, tienen que empezar más lento de lo que terminan, pero esta gradación tiene que ser imperceptible. Eh, es decir, que ahí nos muestra que hay que empezar el trino un poco más lento, no significa hacer un batimiento tan rápido. Eh, y nos dice también, el valor de las notas es que determina la cantidad de batimientos. Eso es lo que dice en este cuadro. Es decir, básicamente, si tenemos una corchea, pues el trino va a ser rápido, no hay tiempo. Pero si es una negra y si es una blanca, cada vez más expresivo y más largo y con más batimientos. También nos dice, eh, en cualquier nota que esté escrito el trino, siempre hay que empezarla por el tono o el semitono de arriba. Pero ahí está escrito en negro sobre blanco, ¿no? Que el trino se empieza por la nota superior. Es la norma, digamos. Eh, y también nos describe las tres etapas de un trino. Primera etapa es el apoyo, que hay que hacer sobre la nota superior. Luego los batimientos y por último el point d'arrêt, es decir, el punto de parada. Entonces tenemos la apoyatura, los batimientos y luego paremos de hacer los batimientos para seguir a lo que sigue. Y luego sigo. Eh, Eso es la base, pero obviamente muchas categorías de trinos que vamos a detallar un poco. Entonces toca un poco, toca concentrarse para seguir. Es un poco detallista, pero así era el arte de la ornamentación para ellos, ¿no? Era muy codificado y muy refinado, entonces cualquier detalle tiene mucho valor para ellos. Entonces, el tremblement appuyé y ligado, el tremblement lié, que es el trino ligado, significa que tenemos, por ejemplo, aquí una nota anterior, luego llega el trino que va a empezar ligado con la nota anterior, ¿sí? Y entonces el trino arranca después del segundo pulso, porque está ligado a la nota anterior, ¿sí? Eh, el trino ligado. Eh, pero ya tenemos una contradicción con Rameau, que explica de una manera distinta que en sus piezas de clavecín en 1724 nos dice que hay que hacerlo antes de tiempo. Es decir, para Couperin, el trino arranca con la nota anterior, ¿no? Pero para él, en la realización aquí, el trino empieza por la nota real. Entonces ahí ya tenemos una primera contradicción. Y eso depende un poco de los autores, ¿no? Tengo que estar siempre muy pendiente de qué autor es, qué dice al respecto y cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, Siré, un compositor también francés, en la obra, una pieza que se llama Entrée Joyeuse para clavecín, tenemos este ejemplo un poco contradictorio. Arriba, que es clave de sol, tenemos un trino ligado, como nos explicó Couperin, y abajo, en la clave de Fa, es clave de Fa3, es decir, esto es un La. Tenemos un trino, pero que no es ligado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que hacemos trino ligado abajo también, a pesar que no lo indica? ¿O diferenciemos tal cual como escrito? ¿O hacemos este trino ligado sobre el tiempo como Rameau o después del tiempo como Couperin? Esas son preguntas que nos llegan y que siempre hay que tener como un poco de distancia
y de ver cómo suena la música también, porque básicamente tenemos 10 informaciones distintas. Entonces, por ejemplo, en este extracto sería más conveniente que al menos el trino se haga en el mismo momento temporal, ¿sí? Para que no que sea realmente décimas paralelas y que sea muy consonante. A veces los compositores también no indican mucho porque es obvio una cosa, o a veces indican cosas muy distintas porque quieren cosas distintas. Pero ahí musicalmente funcionará mejor, digamos, trinos exactamente paralelos, ¿no? Otro tipo de trino, el tremblement mou, es decir, el trino blando, si traduzco, no tiene signo especial y Monteclair en sus principios lo describe así. El trino blando es lentamente realizado y conviene a cantos lánguidos y quejumbrosos. Antoine Dard, otro compositor, que lo dice así en sus escritos, empieza lentamente y termina casi de la misma manera. Es decir, que si estoy tocando un movimiento lento, en una tonalidad menor, muy tranquilo, muy triste, pues que me llega un trino, yo trato de no agitarme mucho, trato de hacerlo eso, como lo describen muy blando. Y eso es muy suficiente. Este podemos pasarlo. Luego, trino con terminación o doble cadencia. Hay los dos términos en general. Eso es trino con terminación. Aquí lo tenemos en la tabla de Autoter, que lo pegué aquí. El signo es una cruz con una especie de signo de grupeto arriba. Cuando hay estos dos signos en Autoter, significa que hay que hacer trino con terminación. Y Couperin aquí lo escribe así. Y lo llama también tremblement ouvert, es decir, trino abierto. Ya vemos que para esto ya tenemos tres maneras de nombrarlo y dos maneras de escribirlo. En general no hay que hacer punto de parada, como describía Couperin, el trino normal. Es mejor encadenar el trino con la terminación. A veces en movimientos lentos se puede hacer un punto de parada. Eso puede funcionar, pero en general digamos que hay que conectarlo. Ahí tenemos unos extractos de Autoter. Entonces les voy a tocar rápidamente. Han escrito tal cual con notas. Y aquí en la gavota, sin embargo, en este fa sostenido, que estamos en la clave de sol 2, de sol primera, entonces este fa sostenido está escrito con la cruz y el signo arriba. Entonces significa que es el trino con terminación. ¿Sí? Si les toco en cámara lenta, todo este pasaje sería... Luego tenemos también el trino con terminación, pero hacia abajo, que eso es más tardío, como llega más en los años 1740, incluso 1775 con Le Duc, pero Couperin igual ya lo utiliza en su cuarto concierto real, que publica en 1722, y aquí lo representa, ¿no? Entonces es nada especial, sino que la terminación es hacia abajo. Tenemos otro tipo de trino que es el tremblement continu. Eso es el trino continuo y se ve más en el repertorio para teclado. En los franceses, pero también en Bach, hay mucho este tipo de escritura. Cuando una mano tiene una nota muy larga y abajo otra cosa, pues para hacer vivir el sonido del clavecín que se va quitando, para nutrirlo, toca hacer algo. Y el recurso que utilizan es el trino continuo, que aquí está representado. Otro tipo de trino que es el tremblement continu. Eso es el trino continuo. El tremblement y se ve más en el repertorio para traducir como trino alargado en los franceses, pero también en Bach lo hay mucho este tipo de escritura. Cuando el trino alargado muy larga, se hace cuando precede una ornamentación ligada y que la última nota de esta ornamentación toca hacer en el mismo grado que el trino. Y en este caso, los batimientos deben ser largos al principio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de Telemann
obertura de flauta, concertato, que tocamos con los compañeros hace poco. Aquí tenemos el trino en el do sostenido, ¿sí? Como normal. Vemos una terminación aquí y antes vemos una ornamentación ligada, cual última nota, el do, es el mismo tono que la del trino. Bueno, hay un cromatismo, pero es el mismo tono. Entonces, eso es lo que llama tremblement flaque representado de trino, que es trino halagado. Se puede tocar así el pasaje. Es decir, nos prepara el trino esto y el trino arranca muy lentamente. También tenemos demi-cadence appuyée o tremblement fin. En español sería el trino fingido, una traducción aproximada, digamos. Y Ototer aquí lo representa. Otra vez está un poco chiquito, voy a agrandarlo un tris. Tenemos la cruz y el pequeño sombrerito, que significa eso, el trino fingido, que es como un trino que empieza, pero que no se desarrolla. Que al final como cae y hay una vibración y ya. Montecler lo describe muy bien en sus principios de música y lo describe así. El trino fingido se hace como si empezaríamos un trino perfecto, pero en lugar de bater mucho, de hacer mucho batimiento, solamente se hace al extremo de esa nota un pequeño batimiento, un pequeño golpe de garganta, él lo dice así, cuyo el batimiento es casi imperceptible. Entonces, ahí sigue y dice que se practica cuando cuando la frase del cantante no ha terminado y cuando el canto no ha llegado a su conclusión. Aquí, ¿no?, con un ejemplo muy, muy bueno, digamos que se apoya más con la música vocal, Montecler, y aquí tenemos el trino fingido, como al final de la primera semifrase. Y al final, el tremblement parfait, perfecto, que es como normal. Entonces les voy a tocar esa frasecita para que vean bien cómo suena el tremblement fin y el tremblement parfait al final. Entonces sería... y aquí pasamos por otros tremblements subis que después les explico qué es. Pues aquí mismo está. Tremblement subis significa, o sea, tremblement jeté también lo nombran, es como lanzado. Es decir, no hay tiempo de preparación porque son en valores cortos y se hace el trino como una percusión. Aquí le escribo un ejemplo para cantante, pero lo voy a tocar en la flauta, es más prudente para mí. Es así. Entonces, ven, tenemos dos tremblements subis aquí y aquí, percusiones y ya, dos efectos percusivos. Creo que llegamos al último tipo de trino. Pues hay muchos más, pero no nos cabe el tiempo para detallar todo. En Ototer, la double cadence coupée, entonces doble cadencia cortada. Es como un trino con terminación cortado. Y se representa con este signo ahí. Hay un trino, una cruz, y al final este signo, que significa que la resolución no se conecta con lo que sigue. ¿Sí? Una especie de pausa antes de llegar a la resolución. Listo, eso era de los trinos. Y ahora vamos a abordar los otros ornamentos, pero primero les voy a tocar esas frases, esos ejemplos, sin ornamentos y luego con ornamentos para que también podamos escuchar cómo es la idea, qué aporta el ornamento finalmente. Aquí un extracto de
de la zarabanda, la primera suite de Autoter. Entonces lo toco una vez sin ornamentos y luego añado aquí el double port de voix, el trino, el port de voix aquí, el pincé y luego dos trinos. ¿Ok? Y con ornamentos. Entonces el discurso realmente es mucho más rico, digamos, con ornamentos, si no queda algo, una frase muy plana, ¿no? Y un segundo ejemplo, segunda suite del primer libro de Autoter. Les voy a tocar la primera frase que empieza aquí, que va hasta aquí, sin nada, y luego con todos los ornamentos. Y ahora con todos los agrementos, eh, aquí tenemos un port de voix por intervalo, aquí tenemos un port de voix, aquí un trino con terminación, etc. Ahorita les explico bien en detalle y suenaría así. Es lo mismo, da como realmente mucho más interés en el discurso, respaldar muchas cosas y es como casi estructural de la escritura, ¿no? Son como, son agrementos que no son realmente opcionales, sino que hay que hacerlos para, sí, para que la música suene como hay que sonar. Y entonces por eso pues hay que conocerlos y poder ejecutarlos, digamos. Sí, también se puede añadir en otros sitios o se puede quitar unos y reemplazar por otros, pero en esta música, digamos que se parte misma los ornamentos del discurso. No es como, no es como una opción así por si acaso, no es como realmente los compositores insisten mucho en todo esto. Entonces, el primero que vamos a ver es el pase, que está aquí, con una rayita es como el normalmente hoy en día, ¿no? Aquí unos ejemplos que voy a tocar. Entonces son muy percutivos porque ahí es un movimiento de vivo, digamos, de ternario, entonces se hacen muy vivos. Pero cuando aparece en una zarabanda el mismo agremento aquí, con la rayita, tengo que hacerlo mucho más lento, que sea de acuerdo a la musicalidad del movimiento. Entonces les toco esta frasecita y escuchen bien este sol, que va a estar mucho más expresivo que lo que hice arriba. Lo hago mucho más lento que en el ejemplo anterior. El culmón, que se representa así, es un coulet tierce. Monteclair lo describe así. Es un agremento que adulcece el canto y le da unctuosidad por la ligadura de sonidos. Se practica en distintas ocasiones, particularmente cuando el canto baja de una tercera. En general no hay signo que lo caracteriza y es el gusto
que decide de los sitios donde hay que hacerlo. Eso dice Monteclair. Eso es un ejemplo escrito en notas con autotune. ¿Sí? Es como unas bajadas ahí, un relleno de terceras. Y también se puede incorporar. Cuando no está escrito en la partitura, por ejemplo aquí, entre este fa y este re, lo puedo hacer. ¿Sí? Ahí es bienvenido a añadir. El port de voix, Autotune lo define así con este signo y realmente es como una apoyatura inferior, que suena así. Finalmente, la nota más sonora e importante es la nota chiquita y la nota larga, grande, es la menos importante porque es la resolución. François David, en su método sobre el arte de cantar, lo describe así, que ornamenta el canto de una manera tan graciosa que expresa todo lo que el alma contiene y siente. Entonces tiene una connotación muy expresiva este ornamento. En general se hace muy lentamente y de manera muy importante. Y Couperin dice que la nota chiquita del port de voix tiene que golpear con la armonía, frapper avec la armonía. Entonces tiene ¿cómo decir? Es un ingrediente melódico, pero también armónico, ¿no? Para este ornamento. Y Monteclair lo mismo, dice que no lo ponemos en cada sitio donde hay que hacerlo, el gusto y la experiencia del músico dan este conocimiento. Entonces, unos ejemplos aquí para ver cómo suena. Aquí hay dos signos de port de voix, en este mi y en este fa. Estamos en clave de fa, ¿no? Entonces, dos port de voix que les voy a tocar. Y Autotune dice en su tabla que siempre hay que estar seguido de un battement. Por eso toqué aquí re, mi, re, mi. No solamente re, mi, sino añado el mordente después. Eso es algo que va casi junto siempre con el port de voix. Aquí tenemos también port de voix doble, el doble apoyatura, digamos, que les voy a tocar. Es una doble apoyatura muy expresiva. Aquí también la sarabanda que ya les toqué ahorita está presente. Por ejemplo, aquí es interesante este ejemplo que Autotune lo pone en el fa bicuadro. Estamos en sol mayor, tenemos y después llega el doble port de voix para respaldar la falsa relación entre el fa sostenido y el fa bicuadro. Y también está escrito en signo a veces. Autotune lo escribe en su tabla con esta raya un poco horizontal. Significa que pues aquí hay que tocar fa sol la. Eso sería la idea. Y lo mismo, añade con el fa una componente armónica en lugar de tener un acorde de sexta, do, mi, la, con el fa sol la, finalmente se transfiere en un acorde, se transforma en 6, 4, 3. Entonces, melódicamente es muy enriquecedor de la melodía, pero armónicamente también le da más sabor. Y la última categoría de port de voix, de apoyatura, es el port de voix por intervalo. Por ejemplo, aquí el extracto que les tocaba ahorita, este re es port de voix de intervalo del sol y es interesante porque añade la séptima, ¿no? Del acorde. Tenemos sol, si, re, fa, la, re y luego mi, sol, re, este re del port de voix que va a sonar. Muy expresivo, ya que realmente la nota es chiquita, pero no significa que hay que tocarla rápido, hay que tocarla muy espaciosa, ¿no? Un poco traicionera la escritura a veces. No es muy como instintiva.
Y aquí lo mismo, un por por intervalo muy lindo que va a chocar con el sol sostenido del bajo, ¿no? Este lado de cuadro. mm, Mientras tanto con el sol sostenido. Seguimos con los ornamentos, el accent, que vamos a escuchar de una vez, que Monteclero describe que es una aspiración o elevación dolorosa de la voz y que se hace como un llanto. Entonces, ¿se acuerdan la tabla de Rognoni que tenemos el acento, que es como la escapada? Pues es un poco lo mismo aquí en la música francesa. Como aquí lo escribe, realmente al final. Y Ototea lo describe con esta rayita aquí. Vamos a escuchar un extracto. Vamos a escuchar en Ototea este extractito aquí que tenemos tres acentos seguidos, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Entonces, ojalá se pueda escuchar el refinamiento de esto. Ya les pongo el extracto. Y Por ahí favor, mismo, podemos cerrar los micrófonos sí, de todas las personas que estamos en la sala. Gracias. escuchemos. Eso era. O sea, es casi imperceptible, ¿no? Es como un llanto ahí que pasa. Eh, Siguiendo con el listado de ornamentos, tenemos el Tour de Gauzier, que se representa cuando tú estás con este especie de signo de grupeto, hablando de manera moderna, eh, y que, por ejemplo, aquí lo escriben en notas, ¿no? Sin signo. Entonces, si les toco este pasaje desde aquí, desde el re, eh, ¿sí? Y aquí en signo también puede aparecer con esta raya aquí. Sería. Es como rodear la nota antes de llegar al trino. El tour de chant, que sería como vuelta de canto, para traducirlo, se representa con un semicírculo aquí y que en nota se representa así, con una bordadura inferior. Entonces se toca que precede el trino en general. Y aquí lo tenemos en signo, en autoter, solamente esto. No tenemos las notas tal cuales, sino este semicírculo que nos indica lo mismo. Eh, eh, Luego otro ornamento que se llama culad, que es como resbalo. Es como unas notas conjuntos en mucha cantidad, que es como un vínculo para pasar de unas notas a las otras. Eso ya se acerca más a la ornamentación italiana y a la disminución, que es mucho más relleno, digamos. Aquí tenemos un ejemplo, el Forqueray, de una obra para gamba que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta línea y aquí tenemos un resbale aquí y otro resbale aquí. Lo voy a poner de una vez. Ojalá que no haya publicidad. Bueno, va a haber un anuncio de publicidad. Voy a silenciar. Ok.
Perdón, yo no estoy escuchando, yo no sé los demás. Ah, ¿se escucha o no? Los demás. No. No. En esta ocasión sí no se está escuchando. Ah, tal vez es porque, no sé, no puse audio de la computadora. Ah, bueno, se quitó, no sé por qué. Entonces, otra vez. Pues se va a la segunda parte. Bueno, y en este extracto también escucharon los arpegios de la gamba, que también es una forma de ornamentar, que se puede hacer de varias velocidades y que también en los clavecinistas hay mucho ese efecto, ¿no? En los preludios no mensurados, que ojalá podamos hablar un minutico después. La chute es la caída. Montecler lo describe que es una inflexión de la voz que muere dulcemente sobre un grado más bajo de la nota en cual estaba. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, eso es la caída aquí. Es como un anticipo con intervalo grande. Sí, hay que hacerlo bien pasivo, digamos. Y el sanglot, que eso reúne como dos ornamentos que vimos. En Montecler hay el acento, entonces eso que ya vimos, y la caída. Agrupa como esos dos ornamentos, que se llama el sanglot, que es el llanto. Listo, entonces para disfrutar un poco todo eso, vamos a escuchar un movimiento completo de Oteter, donde reúne muchos ornamentos que analizamos ahora. Espero que se escuche bien y les voy a poner la partitura. Ya pongo el audio y les comparto la partitura enseguida. Y les voy indicando en amarillo las ornamentaciones que llegan. Sí. ¿Todo bien? Bueno.
Listo. ¿Se pudo escuchar? Sí. Ok. Listo, entonces el tiempo pasa. Vamos a ver si puedo tocar dos asunticos más rápidamente. Sí, lo que vamos a escuchar. Bueno, hay un ejemplo chévere de Rodel en los elementos para representar el fuego que utiliza un ornamento que se llama el trait, que es como un trazo, y que son notas muy rápidas, pero articuladas, ¿no? Una articulación por nota, un arco por nota para los violinistas, que se escucha mucho en los movimientos de oberturas a la francesa. Entonces, Ravel en Los Elementos, que es una obra orquestal, representa el fuego con eso, con el trazo. Escuchemos un extracto que es muy, muy chévere y muy llamativo, digamos. Eso era. Y luego el pasaje, es decir, el pasaje, Montecler lo describe que son arbitrarios y que cada uno se puede hacer según su gusto y su disposición, que se practican menos en la música vocal que en la música instrumental. Y dice que, sobre todo ahora, que los instrumentistas, para imitar el gusto de los italianos, desfiguran la nobleza del canto eh, por variaciones en general ridículas. Eso escribe Montecler. Entonces, exacto, ese es un ornamento que se acerca del estilo italiano y que parece que no le convence mucho a Montecler porque muchos músicos pues abusan de esto y a veces no lo manejan muy bien, pues, ya que es muy libre, que son muchas notas, así como lo que vimos en Corelli anteriormente, se acerca mucho a eso. Y bueno, sí, hay que tener gran manejo de armonía para poder hacer este tipo de ornamento. Entonces, tal vez, antes de concluir, un ejemplo de una partitura un poco virgen del Ballet Royal de la Nuit, es como el baile real de la noche, que esto fue compuesto cuando Lully era muy joven, seguramente por otros compositores, y vamos a escuchar una versión del ensemble Correspondance que, digamos, interpreta, les voy a mostrar la partitura. Esa partitura creo que no la, no la saqué. Entonces voy a ver si la encuentro muy rápido. Creo que está aquí igual. Sí, está aquí, ya la abro. Una partitura que solamente tiene la voz superior y el bajo, pero que es para orquesta. Entonces faltan las voces intermediarias. No hay nada escrito y tampoco hay ornamentos. Entonces ahí en este tipo de pieza que es obertura, toca realmente añadirle ornamentación. A ver, eso es la partitura, ¿sí? Una voz aquí arriba y una voz abajo. Y las voces intermediarias no hay nada. Y en la voz superior, pues como ven, hay un trino aquí, pero nada más, un trino aquí. Entonces, en este caso, es bienvenida la ornamentación. Entonces, escuchemos un extracto con partitura para que puedan ver que puede ser una ornamentación convincente de música francesa.
Ok. La introducción de percusión. Listo. Bueno, y tal vez para concluir 5 minuticos más, unas consideraciones sobre ornamentación y luego otras maneras de concebir la ornamentación. Warburg, un teórico alemán del siglo XVIII, dice que es imposible dar reglas para ubicar bien los ornamentos que sean las mismas en todos los casos, ¿no? Como para relativizar un poco todo lo que estamos hablando. Al final sigue siendo una cosa muy, sí, muy, digamos, personal. Saint-Lambert dice que es mejor no hacer ningún ornamento que hacerlos mal. Entonces, bueno, también y ver que el ornamento es algo importante en esta música y que si se hace mal se pierde toda la estructura del propósito. En el arte de preludiar, Couperin habla un poco para los clavecinistas, dice que mucha gente tiene más o menos disposiciones a hacer trinos o por de voix con ciertos dedos. En este caso, aconsejo de estudiar muchos estos dedos, pero igual como los dedos fuertes se van mejorando, es mejor hacer los ornamentos con los dedos fuertes y no tener en cuenta la digitación que yo escribo. ¿Sí? Y también para algo más pedagógico, Couperin dice que es mejor no mostrar tablaturas de ornamentos a niños solamente cuando ya tengan una cantidad crítica de obras en sus manos, porque es muy difícil que no se confunden y que sus dedos se contorsionen con la ornamentación. Eso se puede comentar sobre todo esto. Listo, y para concluir, solamente nombrarles un par de cosas que también existe en Louis Couperin, sobre todo, unos preludios no mensurados, que son preludios pero sin indicación de ritmo. Son preludios así, se ve, solamente blancas, y eso viene de una tradición del preludio que es improvisado en general, que está aquí para empezar a hacer sonar el instrumento, para calentar los dedos, para dar la afinación al cantante. Y entonces el preludio se improvisaba mucho en la época, pero como los intérpretes cada vez más tenían dificultad en improvisar bien, los compositores van
escribiendo preludios no mensurados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que esto finalmente se puede considerar con un arpegio aquí descendente. Aquí tenemos un arpegio de la menor y este sí finalmente se considera como un port de voix que vimos ahorita. Este sol también. Eh, Aquí tenemos una resbalada como vimos ahorita. Aquí este sol, así, finalmente es un trino escrito con resolución. Y entonces sí, toca tener un conocimiento muy agudo de los ornamentos para poder interpretar este tipo de obra, porque si no uno está perdido y no sabe cómo manejar el tiempo ahí, ¿no? Entonces tal vez escuchemos un pedacito del principio del preludio para que vean cómo suena. Bueno, un pedazo muy chiquito, pero que vean más o menos cómo suena este tipo de obra. También dos últimas cositas. El arte del doble también es muy común en la época. Que es sencillamente disminuir una pieza. Por ejemplo, Opus disminuye una corriente de la tercera suite, que ya les muestro, que está por aquí, que eso es un poco más, sí, tradición italiana, digamos, de añadirle notas tal cual. Aquí tenemos la corriente básica, ¿sí? Ah. Y luego él hace el doble aquí. Pero me confundí un poco, pero ven que los valores están mucho más cortos y que la partitura está mucho más llena y que aquí tenemos incluso semicorcheas y arpegios, etc. Entonces, otra manera de ornamentar que los franceses utilizan bastante en ciertos movimientos. Y lo último son las contrapartes. Por ejemplo, en el cuarto concierto real de Couperin, aquí, si voy al cuarto, la zarabanda, por ejemplo, tiene su voz superior normal, su bajo, pero Couperin le añade aquí al final una contraparte si lo veut, es decir, contraparte si queremos. Todo eso es una contraparte para transformar la pieza, digamos, en pieza en trío, con dos voces superiores y el bajo. Y entonces puede instrumentar, por ejemplo, tocar primero esto, tal cual, luego repetir con la contraparte, luego seguir a la segunda parte y sacar la contraparte o añadirla. Y eso también es una manera de ornamentar, digamos, la música. Y ya les juro que es la última cosa. Hablar un poco de los alemanes, que claro, ellos son una esponja que van cogiendo estilo italiano y francés. Y entonces tenemos una tabla de Wilhelm Friedman Bach que recopila un poco todos los agrementos, pero no es esta, sino esta. Aquí recopila los agrementos que vimos con los trinos y con otros símbolos propios a él mismo y que Bach utiliza, por ejemplo, en la área de las variaciones Goldberg, que es una pura área, digamos, en estilo francés, y que aquí vemos, ¿no?, todos los agrementos o con signos o escritos aquí o aquí, por ejemplo, que realmente demuestra como que, sí, demuestra que la ornamentación francesa es algo estructural y que pasa fronteras y que tiene influencia en el continente.
Eh, sí, eso les comento. Y ya, yo creo que llegué al final de la exposición. Espero que no fue tan pesado, pero el asunto es agudo, entonces me tocaba pues detallar un mínimo las cosas. Entonces, muchas gracias por la paciencia y ahora, Rosana, no sé si quieres, si hay preguntas, pues si hay tiempito para preguntas, podemos aprovechar. Hola, sí, claro que sí. ¿Podrías parar de compartir la pantalla, por favor? Sí, eso Para voy a poder hacer. ver aquí el chat. Está complejo ya, ya logré. No te preocupes. Bueno, primero te queremos agradecer inmensamente por esta detallada y minuciosa explicación acerca de signos, simbologías, tablaturas. Bueno, realmente, como siempre, nuestros conversatorios termina siendo más bien es como un abrebocas de todo lo que podemos aprender y quedamos todos como con muchas ganas de investigar y de saber muchísimo más acerca del tema. Es como sí, como una especie de abrebocas que le abre a uno un mundo de posibilidades increíble. Entonces, pues te agradecemos muchísimo y ahora pues queremos pasar a la ronda de las preguntas. Todas las personas que quieran hacer una pregunta al maestro Julián, si están en directo por Zoom, entonces pues piden la palabra por el chat y les damos la entrada. Si están por el Facebook Live, lo pueden escribir en el chat y nosotros pasamos su pregunta al maestro. Bueno, tal vez no habrá ninguna pregunta, ¿no? Yo creo que al contrario. Bueno, entonces vamos a darle la entrada a la maestra Leonora, que tiene una pregunta para ti. Hola, ¿prendo solo audio o video? Bueno, si quieres puedes aparecer en video para que sea un poco más interactivo. Como sean las reglas. No sé si estoy Puedes peinada. poner el video, por supuesto. ¿Estaré peinada? Está bien peinada, Eleonora. Hola, Julián. Gracias. Súper interesante y sí, muy informativo. Yo tengo un par de preguntitas. Bueno, la primera, pura práctica, si nos puedes compartir el script y digamos las links de YouTube. Sí, los links de YouTube, dices. No, el script, o sea, Mi tu presentación. sí, Lo ¿sería comparto posible? en pantalla, dices. No, pues sí, si nos puede, o sea, si nos quisieras o podrías mandar el texto, pues Ya. como para repasar y para tener todas esas informaciones, pues yo no Sí, alcancé a apuntar todo, digamos. sí, tal vez, ¿sabes qué? Es que como el trabajo no, o sea, el script no está muy bien, sobre todo para mí, ¿no? Para cómo ubicarme, etcétera. Lo puedo mandar a los que están interesados como por privado, yo diría. Ok. Eh, pero como es un trabajo que no terminé de formalizar, pues creo que sí es mejor proceder así. Ok. Bueno. Y de una segunda pregunta, eh, digamos, pues sobre todo los que venimos no de la interpretación histórica, sino de los instrumentos modernos, digamos, pues siempre oímos que si está uno tocando obras con repetición, entonces en la primera vez se tocan sin tantos ornamentos y en la segunda hay más libertad. ¿Eso es tan así o en la práctica, digamos, histórica, pues puede uno ornamentar lo que no está tan claramente ornamentado, obvio, pues ya entendí que hay unas Sí, cosas muy precisas, pero en general uno puede ornamentar siempre o esa sí, regla sí es como... sí, en general, digamos que en la música italiana, sí, cuando hay repetición hay que ornamentar mucho más y es mucho más fácil además porque la música lo permite y da espacio para eso. En la música francesa ya está todo codificado, entonces la idea es que ya ha- haya ornamentos desde la primera vez, ¿bien? Y para repetir, claro, se puede, a nivel retórico, se puede confirmar o se puede retroceder, pero digamos que en la música francesa es un poco menos obvio, pero claro, la lógica es la misma. Sí, sí se puede, si hay espacio, si la música lo permite, es bienvenido también, claro. Ok, gracias. De nada. Por mí, yo ya terminé preguntas.
Ah, bueno, Ok, Francisco. muchas gracias, querida Leonora. Vamos ahora a darle la palabra a Francisco Castillo. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Julián. Mi pregunta tiene que ver con el alcance de lo que llamamos ornamentación francesa en este contexto. ¿Está pensando más en autores franceses que publican en Francia o a veces se utiliza francés para referirse como al estilo? Entonces estaba pensando en casos como Telemann o Kuser, que en Alemania escriben en estilo francés, o italianos como Legrenzi, que trabajan en Francia. Esa música debería que viaja de Francia hacia afuera o que es de estilo italiano, tocada y publicada también en Francia en las mismas décadas, digamos, asociadas a la exposición, ¿también hace parte de esta ornamentación francesa? ¿Cómo es como el alcance? Mi pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, o sea, hay, por ejemplo, Leclerc, que quería hablar de él, pero no alcancé. eh, es un autor francés, pero él ornamenta de manera italiana. Entonces, cuando digo ornamentación francesa, pues yo no sé si el término es oficial, pero me refiero más a los, digamos, a la agrementación, a los agréments, y creo que considero los demás, eh, como por ejemplo Leclerc o Barrière, como más, son más ambiguos, ¿no? Son más ambiguos, son mucho más italianos en su manera de escribir. Entonces, sí, pues eso te puedo comentar, pero sí, digamos, ornamentación francesa hoy era sobre todo como la agrémentation. No sé si me hago entender. Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Bien, tenemos una pregunta que nos hacen desde el Facebook Live, de parte de Anita Prieto. Ella pregunta, ¿cómo podemos trabajar nuestra parte expresiva al momento de tocar? Es una pregunta muy abierta, ¿no? Nuestra parte. Sí, pues yo lo que diría en términos generales es que para trabajar la parte expresiva eh, hay que dar o sea, la melodía es muy importante, el fraseo de la melodía, pero también hay que tener muy consciente todo lo que es armónico, ¿no? Eso podría comentar, como tratar de tener todos los parámetros, o sea, los captores abiertos para captar armonía, ritmo y melodía y poder sacar de la música lo que necesita, ¿no? No solamente quedarse con la parte melódica, sino tener conciencia exacta de cuál es el bajo, qué instrumentos acompañan y en qué armonías estoy metido, digamos. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Diana Franco. Ella pregunta que dice, me gustaría si me puedes recomendar un libro para encontrar toda la explicación de los ornamentos. Sé que has dicho algunos, pero si nos puedes recomendar alguno donde esté todo bien explicado y consolidado. Ok. eh, bueno, los principios de Monteclair, que yo lo pegué unas veces, es muy bueno, pero es en francés, entonces las explicaciones tal vez se les complica, pero ahí digamos que está bien explicado y está como completo, pero tal vez lo podría poner en el link, es como la tabla de Couperin, que voy a poner en el link. Eh, sí, la tabla de los... O sea, los clavecinistas en general, las obras de Couperin, de Rameau, todo eso tienen tablas al principio de las colecciones y ahí está muy codificado todo y está bien escrito claramente. Entonces, eso puede ser. Yo creo que si pongo en el chat este link, ¿está bien o qué puedo hacer? Sí, está bien. Puedes ponerlo en el chat. Ok. Sí, digamos que yo puedo poner los nombres en el chat de las obras y en IMSLP está disponible en general y hay las tablas de ornamentos. Entonces, sí.
como comentaba, no es que por autor cambia mucho los signos y la manera de nombrarlos, entonces también es muy, depende de qué obra estamos, qué autor estamos hablando, ¿no? Porque sí, en Autoter él habla de la doble cadencia y Couperin habla del trino con terminación, entonces a veces uno se puede enredar, sí. Ok, sí, justamente estaba pensando eso que estás diciendo, porque claro, la tablatura es diferente para cada uno de los compositores según nos estabas explicando, entonces, según el que uno vaya a tocar, tendría tener en cuenta que la simbología es diferente, ¿cierto? Exacto, exacto. No hay como un documento que ponga, o sea, que resuma todo de manera unificada. Eso es complicado, sí. Ok, bueno, tengo otra pregunta de Carmen Yepes. Ella dice, a pesar de lo que se leyó de mejor no ornamentar, dejar de ornamentar puede considerarse casi como una ausencia importante del contenido musical. En todo el repertorio que hablamos hoy, realmente sí. Es como, es una carencia si no hay ornamentación. Eh, pero claro, se puede ornamentar. O sea, hay un rango, ¿no? Se puede hacer algo muy lleno y algo más equilibrado o algo más económico. Y eso está bien. Eh, lo único es dejar virgen la partitura o no ejecutar los agrementos escritos. Eso ya es como, es un proceso en el estudio, pero a la hora de tocar la obra en público, se considera un poco una carencia no ornamentar en este repertorio. Eh, entonces, claro, el comentario es un poco vehemente, pero sí, digamos que hay que tenerlo en cuenta para no aventurarse demasiado si uno no lo logra, ¿no? Como quitar ciertos ornamentos si está muy lleno y que uno no puede, está bien. Sí, se puede comentar, pero sí es importante, o sea, ornamentar es una fase importante a la hora de montar una suite de Autoter o de quien sea, es muy, sí, como decías, de la estructura misma de la música, entonces tal vez ahorrar un poco si uno no está seguro, pero, pero no que sea virgen la partitura, digamos, la melodía. Ok, bueno, así como la pregunta de la maestra Leonora, tenemos en el chat muchas personas que están solicitando si fuera posible. En algún momento pudieras compartir tu PDF Ok, de la exposición. Si fuera posible, realmente sería un aporte valiosísimo porque vemos pasar toda la exposición, pero realmente pues para uno como apropiar el conocimiento es necesario tal vez como uno verlo más detalladamente, escrito, asimilarlo. Si fuera posible, realmente sería pues ok. Sí, listo, pues sí, la única cosa es que está un poco, es un documento de trabajo, no está lo más perfeccionado, pero bueno, yo puedo, sí, yo puedo compartirlo. Eh, ¿Cómo hago para, es que yo no sé hacer esas cosas, ¿cómo hago para poner en el chat? ¿Se puede poner documentos en el chat? bueno, yo creo que tal vez no, pero si todas las personas que están interesadas en este documento, si tú nos los mandas a la academia, Ok, nos lo pueden solicitar y nosotros con mucho gusto se los enviamos, nos los pueden solicitar, ya sea vía nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico academianacionaldeoboe@gmail.com. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Eh, a ver, aunque Sandra González dice aquí hay una pestaña que dice chat y ahí se carga el archivo PDF. Bueno, sí, aquí está. Aquí dice archivo, justamente file, entonces puede ya, ser posible que lo compartieras ok, listo, de voy a una hacer, vez. ya, Bueno, Adriana no se me ocurre. pone una pregunta. Jean-Claude Vaillant, no sé si se pronuncia así, lo siento mucho, tiene un libro sobre las reglas de ornamentación musical para todos los instrumentos.
Pregunta si tú lo recomiendas. Jean-Claude Veillon, yo sé quién es y yo sé que publica muchas cosas, pero este libro en particular yo no lo conozco. Entonces no puedo responder. No puedo responder, no conozco este libro, pero en general es contenido bueno, o sea, yo creo que es de confianza el contenido, sí. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, si alguien quiere tomar la palabra, aprovechen porque tenemos aquí al maestro con nosotros. Bueno, Eleonora La dice, maestra Leonora nuevamente quisiera tomar la palabra. Pues es que sí, antes de que se acabe y yo no alcance a decirlo, pues quería agradecerle a Julián un montón esa cantidad de información tan súper bien estructurada y tan interesante. Quería agradecerle a la Academia de Oboe por estas maravillosas clases y oportunidades que nos están dando eh, para este tipo de encuentros, digamos. Son súper valiosos, pues no solo por el contenido, sino por la situación en la que estamos. Entonces, pues gracias por sus esfuerzos y por organizar todo y por hacerlo como tan sumamente, pues como fácil y agradable y todo. Gracias, eso era. gracias, Eleonora. Bueno, muchísimas gracias de verdad por tus palabras. También les agradecemos a ustedes con el ensamble barroco toda la programación que nos brindan. Sé que no es fácil y mucho menos en estos momentos. Y bueno, y muchísimas gracias por asistir, por estar aquí compartiendo con nosotros nuestros conversatorios y los eventos que realizamos. Bueno, veo que no hay más preguntas. Yo creo que hay muchísimas, pero se quedan todas como que queremos ver el PDF. y yo creo que uno va viendo y va surgiendo una cantidad increíble de preguntas, Claro. pero te agradecemos muchísimo de verdad por sí, como dijo la maestra Eleonora, por esta exposición tan estructurada, tan detallada, tan minuciosa, que nos abre como un panorama grandísimo, pero ya como más estructurado y más en orden de qué es lo que queremos investigar, qué es lo que queremos saber. Y también para las personas que quieren abordar pues este repertorio, tener una claridad pues suficiente, o por lo menos por Sí, dónde empezar. sí, porque además yo creo que este repertorio, estas suites de Autoterre o esos conciertos de Couperin o todos esos franceses, digamos, Monteclair, etcétera, es un repertorio muy bonito, muy, digamos, no voy a decir súper accesible, pero muy valioso. Y yo creo que, no sé, si hay oboístas o instrumentistas modernos que quieren atreverse a tocarlos, pero que no tienen instrumentos históricos, pues no es un problema para nada. Y creo que es valioso si un oboísta decide tocar una suite de Autoterre con piano. O sea, eso sería chévere si podría entrar cada vez en el chip o en el panorama educativo, digamos, porque yo creo que los instrumentistas modernos tocan Bach y lo que hay después, ya, pero no tocan lo que hay al mismo tiempo que Bach o antecitos, y eso no entiendo bien por qué, y creo que sí, ojalá pueda servir para que unos se lancen un poco a tocar obras, sí, del barroco que no sea Bach, digamos, que hay mucho repertorio. Ok, bueno, Julien, entonces, pues una vez más, agradeciéndote mucho, pues hemos aprendido muchísimo y se nos ha ampliado muchísimo el panorama en cuanto a todo lo que podemos aprender acerca del barroco francés. Gracias por Eh, invitarme, chévere. Ok, bueno, yo ahorita ya para terminar quisiera hablar un poquito, bueno, primero agradecerles a todos los que nos han acompañado en nuestros eventos de los sábados. Todavía hay mucho más por aprender. Cada sábado vamos a tener un evento distinto, intercalados entre conversatorios, como el que tuvimos hoy, y clases magistrales al siguiente sábado y así
sucesivamente. Me gustaría hablar un poquito de nuestro equipo de trabajo de la Fundación Academia Nacional de Oboe. Tenemos a Adriana Santa Cruz, perdón, es que otra cosa muy importante que estamos haciendo en este mismo evento llamado El Encanto del Oboe Tejiendo Redes para Formar es una grabación que queremos hacer con la mayor cantidad posible de oboístas. Queremos hacer una gran banda de oboes. Tenemos ahorita en nuestras redes sociales publicadas las bases de grabación. Todos los que quieran pueden participar. Tenemos oboe 1, oboe 2, corno inglés y canto. Así que quienes no tocan oboe también pueden sumarse a nuestro evento en la modalidad de canto. Esta línea de nuestro proyecto se llama La música nos une en la distancia y es a propósito de esta coyuntura en la que estamos, de la pandemia, que nos ha cerrado un poco algunas posibilidades de cómo veníamos, pero nos ha abierto una gran cantidad más de posibilidades de estar juntos, de estar unidos desde la distancia a través de, pues, del lenguaje musical que manejamos todos. Entonces, los invito a todos a ser parte, grandes, chicos, no hay límite de edad. Todos los que queramos participar, sería genial que quede una gran banda latinoamericana de oboes. Bueno, no siendo más, quisiera ya despedirme de todos, sobre todo del maestro Julien, nuevamente agradeciéndolo e invitándolo también a que esté con nosotros, bueno, próximamente nuestros próximos proyectos, porque tu aporte realmente ha sido, pues, grandísimo y valiosísimo. Bueno, mil gracias y chévere que vayan siguiendo a pesar de todo. Me parece muy, muy bueno el esfuerzo. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí terminamos la transmisión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el otro sábado. Los esperamos. Chao.